La historia del tanque M4 Sherman, de origen norteamericano, producido en masa, unas 50.000 unidades fueron producidas durante la Segunda Guerra Mundial, desde su origen, allí desde la aprobación de su diseño a mediados del año 1941 y su inmediata puesta en producción. Es una historia con mucha controversia y hasta el día de hoy sigue siendo una historia de muchísima controversia, porque muchos expertos militares hablan de su hegemonía en el campo de batalla. Por supuesto, el origen del tanque M4 Sherman es el origen de un proyecto realizado de manera muy acelerada, que es el M3, el Grant, el tanque Grant, un tanque que fue arrojado inmediatamente a la batalla en la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en los campos de Medio Oriente, y el tanque demostró tener una cantidad de falencias, no solamente técnicas, sino también en cuanto a su armamento, que originó nuevamente un diseño acelerado para los Estados Unidos, como fue el M4 Sherman. Por supuesto, con ventajas notables. Este tanque M4 Sherman poseía un cañón de 75 milímetros en su primera versión, distinto del cañón colocado en el frente del tanque M3, que tenía un movimiento de solo 15 grados, lo cual lo hacía prácticamente muy difícil de poder utilizarse en el frente de batalla con algún tipo de éxito. Rápidamente el M3 fue sacado de producción y se abocaron los estadounidenses a producir el M4. Para ello utilizaron líneas de producción, líneas de montaje de automotores, los cuales, bueno, rindieron fruto, dado que el tanque M4 fue uno de los dos tanques más producidos de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con el T-34 ruso. El M4 era un tanque mediano, era un tanque armado con un cañón de 75 milímetros y dos ametralladores, una ametralladora coaxial, ubicada en el frente del vehículo, y una ametralladora ubicada en la torreta del mismo, para ser disparada por el comandante en el caso de ser necesario, sobre todo para repeler la acción de granaderos que pudieran acercarse al vehículo con algún dispositivo para poder destruirlo. Lo que tenemos entonces es un tanque que rápidamente no solamente fue producido, sino que también fue puesto en servicio, y que rápidamente también fue con el sistema de leasing y arriendo, fue no solamente ubicado en el ejército de United Kingdom, de Inglaterra, el ejército británico, sino también al ejército ruso. Por supuesto, cada uno de los ejércitos a los cuales este vehículo ha operado ha sacado sus propias conclusiones, pero este vehículo sin dudas tenía un sinnúmero de ventajas, que son las que nos muestran, generalmente son las que nos quieren mostrar. Y esta es la parte tal vez más interesante. Era un vehículo rápido, un vehículo que rápidamente demostró ser muy confiable en el campo de batalla,
un vehículo que tenía un alto índice de reparación, lo cual lo hacía bastante... Es una cuestión muy positiva, porque este tipo de vehículos podían recuperarse rápidamente y ponerse nuevamente en el frente de batalla a disposición de los carristas. Además, el M4 no solamente hubo varias variantes de este vehículo M4, como por ejemplo los ingleses tuvieron una versión del M4 con su cañón de 17 libras, es un cañón por supuesto mejorado. Además, el bastidor del M4 sirvió como base de muchos otros vehículos militares, como por ejemplo el M10 o el Wolverine, el M36 Jackson, que montaba un cañón de 90 milímetros, el famoso M36, el M7 Priest, que es un vehículo de artillería autopropulsada, montando un cañón de 105 milímetros, el M12, que montaba un cañón de 155 milímetros Lontons. Bueno, las variantes fueron muchas, y no solamente fueron los británicos los que hicieron modificaciones. Ya vemos que los propios norteamericanos utilizaron este vehículo como una fuente para poder, digamos, tener un vehículo multipropósito en el campo de batalla. Claro, del otro lado, por otro lado, tenemos que luego de la Segunda Guerra Mundial existieron una cantidad de excombatientes que prácticamente denominaban a los tanques M4 y también a algunos tanques británicos como básicamente tumbas andantes en comparación con los vehículos alemanes. Por eso es que nosotros lo que queremos decir es que si bien algún historiador o algún experto militar habla de del M4 como el tanque ganador de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que los mismos veteranos hablan de las deficiencias que no tenían que ver con las cuestiones mecánicas, sino con la cuestión de supervivencia del vehículo al enfrentarse a vehículos medianos o pesados enemigos. Y estamos hablando de los tanques, por supuesto, alemanes. No solamente estamos hablando del Tiger, sino también estamos hablando de vehículos como el Panther, y estamos hablando de vehículos como el Mark IV, tanques que tenían cañones que no solamente doblegaban la distancia, duplicaban la distancia en los cuales podían acertar a los vehículos al M4, sino que hasta triplicaban y cuadriplicaban la distancia en los cuales ellos podían destruir a este tipo de vehículo mediano de los Estados Unidos. Es dable decir que no solamente lo hacían con los vehículos Sherman, sino también lo hacían con los vehículos rusos T-34. Pero la realidad es que luego los norteamericanos se dieron cuenta que ellos necesitaban mejores tanques, como el M26, el Pershing, que acabamos de ver en las imágenes. Pero el tanque del Pershing llegó demasiado tarde, llegó a finales de la guerra en 1945. Y esto hizo que el M4 fuera el principal carro de combate, es la principal fuerza de combate acorazada de Estados Unidos y de otras naciones también, como por ejemplo los británicos, los neozelandeses, australianos, franceses. Y esto hizo que básicamente durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial este tanque fuera la principal fuerza de combate acorazada de los aliados. Lo que vamos a ver ahora es un combate real, entre un M4, esto es en Colonia, en Alemania, ya al final de la guerra,
un Panther, se coloca en posición, y si bien las imágenes son un poco fuertes, me parece que es bueno ver. Este es un modelo, un Panther G, con un cañón de 75 milímetros, una tripulación de 5. Este es un M4. En el momento que sale el comandante con su pierna lacerada, con su pierna sin su pierna, luego de haber recibido un impacto directo del cañón de 75 milímetros del Panther, y el conductor del tanque. De sus 5 tripulantes, solamente 2 tripulantes sobreviven al impacto directo del tanque Panther. Debo aclarar que ese Panther estaba averiado, solamente estaba allí inmóvil. Enviaron justamente esta nueva versión del M26, el Pershing. El Pershing abre fuego sobre el tanque, y aquí lo que vemos es algo que es fenomenal. Es el primer impacto que he recibido en el Panther, que estaba sin movimiento ya. Ese vehículo explota, y el comandante del tanque logra sobrevivir. Luego tenemos otro de sus tripulantes que logra saltar, que está al frente. Luego tenemos, ahí está la infantería norteamericana, está disparando. Esa es una trazadora, lo que se ha enmarcado allí. Y luego tenemos el radiooperador del Panther, que también sale. Salen corriendo el vehículo. Recordemos, tienen 5 tripulantes estos vehículos. Luego tenemos el operador de la radio, el operador del cañón y el conductor del vehículo. Los 5 tripulantes, como vemos, salen ilesos. Ese es el momento en el que el Panther recibe un segundo disparo. En ese momento justamente era cuando estaba bajando uno de los tripulantes, el conductor y el radiooperador, y los 5 tripulantes han sobrevivido al impacto de un cañón del M26 al Pershing, hasta que el tanque, por supuesto, recibe un quinto disparo y explota en llamas, porque explota toda la munición que todavía quedaba en el vehículo. Es increíble que luego de 3 impactos, incluso en el momento en el que estaban saliendo del vehículo, los 5 tripulantes alemanes sobrevivieran. Y aquí ya al final vemos cómo estalla la munición en el interior del Panther, y por supuesto ya ese tanque está totalmente destruido, aunque su tripulación salió indemne. No lo mismo que sucedió con el M4, que con un solo disparo estalla, y a duras penas pueden salir 2 de sus miembros. Otra cuestión importante acerca de la vulnerabilidad del M4, por supuesto, tiene que ver el uso de las fuerzas enemigas, de qué armamento poseían las fuerzas enemigas para poder doblegar a este tipo de vehículo acorazado. Por ejemplo, los alemanes tenían diversas armas portátiles. Una de ellas era el Panzerfaust, que era básicamente era un proyectil portátil de carga hueca. Y además también tenían los famosos cañones de 88 milímetros, que eran cañones multipropósitos. Si bien su primera misión era el fuego antiaéreo, los alemanes lo utilizaron con muchísimo éxito como armas contra carro. Y también reiteramos los tanques Tiger, Panther y los Mark IV, que eran básicamente la fuerza principal acorazada de los alemanes. Tenían cañones que no solamente duplicaban, triplicaban y cuadruplicaban los alcances a los cuales podían hacer un blanco efectivo sobre los M4. La realidad es que las tripulaciones de los M4
las tripulaciones aliadas tuvieron que lidiar con un vehículo que no estaba, básicamente no estaba a la altura de las circunstancias del armamento del enemigo al cual debían enfrentar, y es reconocido incluso por las mismas tropas que tripularon estos vehículos que se requerían de 5 vehículos Sherman para poder destruir un solo vehículo alemán. Lamentablemente las vidas de los tripulantes, para aquellos que dicen que el M4 fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, como conclusión podemos decir, básicamente no les importaba, sino simplemente poder ganar la guerra. Muchísimas gracias por ver este video, y les agradezco la suscripción y por supuesto darle un buen like. Muchas gracias.